Hola profes, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy la Ticherina, te agradezco que visites nuevamente mi canal. El día de hoy me gustaría compartir contigo un tema muy importante para nosotros y es la reprobación de los alumnos en la escuela secundaria. Nosotros sabemos que la calificación reprobatoria de un alumno sería de 5, una calificación aprobatoria sería de 6 a 10. Durante este ciclo escolar, nosotros como docentes sabemos que al momento de que uno de nuestros alumnos se encuentra en estado de reprobado, debemos de realizar diferentes acciones y adecuaciones curriculares que permitan que nuestro alumno pase de ser reprobado a estar aprobado o promovido. Es por eso que es necesario que nosotros justifiquemos el motivo por el cual nuestro alumno no está alcanzando el aprendizaje esperado. Con esto ya podemos asignar una calificación de 5 y el alumno podría entonces someterse nuevamente a regularización. Durante este ciclo escolar, nosotros tuvimos la oportunidad de que el día 29 de marzo del 2019 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Con este documento ustedes se pueden amparar o pueden ustedes indicar cuáles son los estándares que nuestro alumno no está alcanzando, justificando la acción que están ejerciendo con el documento que los está avalando y que les está dando a ustedes las herramientas para que justifiquen por qué su alumno no ha aprobado el ciclo escolar. En este momento les estoy pasando en pantalla a ustedes el Diario Oficial de la Federación con la fecha que les mencionaba, que es el 29 del 03 del 2019. Ahí nos indica a nosotros cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta para que nuestro alumno pueda ser acreditado. En el acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos en la educación básica, consta de diferentes artículos. Entre ellos está el artículo único, en el cual dice cuáles son las normas generales para la evaluación del aprendizaje de nuestro estudiante. Ustedes leyendo este documento pueden encontrar cuáles son los parámetros que nosotros necesitamos para que nuestro alumno pueda acreditar. En este documento se toma en cuenta diferentes opciones o diferentes aspectos más bien, en donde nos indica a nosotros cómo se califica y cómo se evalúa. En el artículo 7 nos muestra a nosotros cómo se debe hacer el llenado de la boleta de evaluación. En el artículo 8 toma en cuenta el contenido de la boleta de evaluación y en donde dice cuáles son los datos que debe de llevar. También en el artículo 9 indica cuáles son los periodos de evaluación y la comunicación de resultados que debe haber hacia los padres de familia, ya que son parte fundamental al momento de que nosotros estamos evaluando. En este ambiente de educación, al menos en la educación básica, nosotros sabemos que existe un equipo que debe de trabajar en conjunto para poder hacer que nuestro alumno aprenda de forma eficiente, que sería el docente en su labor dentro del aula y los padres de familia en el núcleo familiar, obviamente. Si nosotros bajamos hasta el artículo 11, que es la acreditación, nos indica a nosotros cómo va a ser en preescolar, en primaria, y primaria la separa de sexto grado. Después nos pasaríamos a la educación secundaria y muestra cómo se califica en primero y segundo y cómo se va a calificar o cómo se va a acreditar al alumno en tercer grado. En este acuerdo 110319 nos indica a nosotros que nuestro alumno debe de contar con un mínimo de 80% de asistencia. Asimismo, debe de tener como calificación aprobatoria mínima sería el 6 en las diferentes asignaturas para que pueda ser promovido. En este mismo documento nos indica a nosotros que en caso de que nuestro alumno no haya sido aprobado en mínimo 4 asignaturas, entonces tendrá que ser necesario que nuestro alumno pase por una regularización.
Ya una vez que esto se haya realizado, entonces ya nuestro estudiante va a poder ser acreditado para el siguiente grado escolar. En este momento les voy a mostrar a ustedes en pantalla un reporte que yo hice de algunos alumnos que se encuentran ya reprobados durante este tercer periodo y son actividades que yo tengo que entregar. En la columna del lado izquierdo les muestro a ustedes cuál es la actividad que yo dejé y cuáles fueron las acciones que yo tomé con este alumno. Y en la columna que se encuentra del lado derecho indico cuáles son los artículos que mi documento me está marcando en el cual no fueron cumplidos y por eso mi alumno fue reprobado. Entonces estoy haciendo como un contraste entre lo que dice mi documento para entonces poder caer en la conclusión de que mi alumno no alcanza los niveles para que pueda ser promovido. Gracias a este tipo de reportes que nosotros hacemos, podemos tener un poco más de contacto con los padres de familia, que ese es otro punto que a mí me interesa mucho tomar en cuenta en este momento. Durante la semana pasada estuve haciendo evaluaciones y vi a muchos padres de familia que estaban muy preocupados por la situación en la que su hijo se encontraba, que era una calificación muy baja o bien que no se encontraba con una calificación que iba a ayudar a que su hijo pasara. Cuando esto sucede, yo decido hacer con mis alumnos una calendarización. La calendarización que nosotros tenemos que yo tengo con mis estudiantes les indicaba a ellos cuándo podían hacer trabajos de recuperación, cuándo podían ellos entonces entregarme trabajos atrasados o cuándo podían presentar un extraordinario en caso de que no alcanzaran a pasar con la calificación que ya tenían. Sucedido esto, tuve algunos inconvenientes, ya que varios padres de familia se presentaron a la escuela y me comentaban que si les podía calificar después porque no habían podido asistir a la escuela. Con esto, ¿qué voy? Nosotros como maestros tenemos que tener apoyo de casa. Nosotros como docentes sabemos que es importante que el núcleo familiar se encuentre firme para que nuestro alumno no tenga tantos problemas en casa y pueda entonces centrar toda su atención al momento de que está dentro de la escuela. Esto para mí es fundamental y es muy importante porque si el alumno se encuentra bien, tendrá un poco más de disposición al momento de que va a estar dentro de las clases. Como les comentaba al principio del video, creo que es importante que toda la comunidad educativa trabaje en conjunto para tener la misma meta en común, que es que nuestro estudiante salga preparado de la educación básica, que sería en este caso la secundaria. Creo que existe un grave problema de comunicación al momento de que nosotros como maestros queremos comunicarnos con nuestros padres de familia y existe una distorsión de esta comunicación al momento de que el hijo o el alumno pasa ese recado tanto a padres como a maestros. Sin embargo, creo que es muy importante recalcar que nosotros como docentes, es cierto, tenemos la tarea de preparar nuestras clases, tratar de que nuestro alumno aprenda e implementar diferentes estrategias en caso de que las que tengamos no estén funcionando. Pero creo que también es muy importante que los padres de familia nos apoyen en la tarea y que no nos quiten autoridad. ¿A qué voy con esto? Existen también diferentes documentos que nos indican a nosotros cuál es el trabajo de un padre dentro de la educación de su hijo. Durante este ciclo escolar, en el consejo técnico intensivo que tuvimos a inicio de ciclo escolar, tuve la oportunidad de trabajar con el manual de convivencia. Es un pequeño manual que justifiqué por muchos documentos en donde nos indica cuál es la tarea de cada uno de las personas que se encuentran dentro de una escuela, que sería en este caso cuáles son las obligaciones y los derechos de un estudiante, cuál es la obligación y el derecho de un director, cuál es la obligación y el derecho de un docente y cuál es la obligación y el derecho de un padre de familia. En este momento les voy a pasar a ustedes en pantalla una información que es acerca de las obligaciones de los padres de familia y en un momento les voy a comunicar por qué. En este caso, en el manual que yo hice, es el capítulo número 3 que dice de los padres de familia y cuál es el objetivo. Si ustedes pueden leer, es para favorecer la formación integral de los educandos
Es necesario que en los centros escolares prevalezca un clima de trabajo, cooperación, compañerismo y respeto. Para ello, es preciso que los padres de familia asuman las reglas de conducta y las normas de convivencia establecidas, comprometiéndose a respetarlas y apoyar a los hijos en el cumplimiento de las mismas, por lo que en su participación y apoyo se convierte en un factor muy importante para que la convivencia y el respeto se den en los términos necesarios para un mejor logro escolar de los hijos. Muchas veces, al momento de que los muchachos van a ingresar hacia una secundaria, se les da a los padres un reglamento escolar que tiene que estar firmado, en donde se comprometen a que se cumplan ciertos requisitos al momento de que el chico ingrese a la institución. Generalmente, este reglamento empieza a decaer durante unas semanas después, por el hecho de que nosotros tenemos nuestra escuela abierta para todas las personas. Este caso es que es importante que el alumno acuda a la escuela, no importa si en ese momento no tiene el uniforme, por ejemplo. Pero al momento de que el papá se compromete a firmar un reglamento en donde nos indica que se va a cumplir, es en el momento en el que entonces la disciplina entra también por parte de casa. Si ustedes como padres de familia nos apoyan a nosotros en que el alumno vaya uniformado, con sus útiles, que se presente a tiempo, que sea puntual, que cumpla con sus trabajos y tareas, entonces el alumno va a empezar a crear una disciplina que le va a ayudar no solamente en la escuela, sino que ya va a ser de él una persona en donde esa formación integral lo va a ayudar en un futuro, ya sea laboral o escolar. Dentro de los compromisos de los padres de familia se encuentran los siguientes: motivar a que su hijo sea miembro pacífico y respetuoso en la comunidad. Comentar con su hijo los deberes que tiene que tener en la escuela y también lo puede hacer en casa. Participar en las reuniones que se convoquen. Muchas veces los papás no pueden asistir a la escuela por la entrega de calificaciones y algunos temas que son muy importantes durante estas reuniones se pierden porque no pudieron atenderla. Sin embargo, sí se les pide que se haga un espacio para que se pueda hablar acerca de qué es lo que está sucediendo con su chico. Hay algunos papás que no se enteran de absolutamente nada. Simplemente al día siguiente de la junta van por el documento, lo firman y hasta ahí queda. Entonces no hay una forma en la que el maestro pueda comunicarle al papá la verdadera situación que está viviendo su hijo dentro de la escuela. Otra de las obligaciones de los padres es asegurarse que su hijo llegue puntualmente a la escuela todos los días y con los materiales básicos necesarios para un buen desempeño, así como tener un trato respetuoso dentro de la escuela con todo el personal, ya sea intendentes, ya sea administrativos, directivos o docentes, al igual que con los estudiantes que se encuentran dentro de la escuela. También es deber de los papás organizar la vida familiar de modo que el hijo pueda cumplir con los horarios de descanso. Un chico que llega cansado a la escuela no rinde lo mismo que un alumno que ya se encuentra descansado. Es importante, y este punto me parece que es necesario resaltarlo, que es la importancia de que nosotros tengamos los datos de los papás. Cuando yo mando algún tipo de documento en donde indico que necesito hablar con un padre de familia o simplemente que me firme un recado de que sí lo leyó, algunos alumnos tienen miedo de que sus padres los puedan regañar. Entonces lo que hacen es falsificar su firma. Lo que yo hago es tomar los documentos ya una vez firmados, llevarlos a dirección y checar en la lista de cotejos si las firmas coinciden o no coinciden con lo que papá nos dejó. Si no coincide, se le vuelve a mandar otro recado o bien se le llama por teléfono para indicarle cuál es la situación. En este caso es más fácil que nosotros podamos recuperar a un alumno de esta forma, siempre y cuando contemos con el apoyo de padres de familia, porque hay muchos padres de familia que sinceramente no nos dan el apoyo que se necesita y ponen al alumno en contra de nosotros. Otra de las cosas que son importantes también dentro de las funciones que como padres de familia deben de desarrollar o de desempeñar en casa es que pasen tiempo con su hijo, que lo conozcan, que en verdad sepan qué es lo que está haciendo o qué es lo que está pasando. Proporcionar
al chico un momento de tranquilidad en donde se pueda hablar con él, que le pregunten qué es lo que está sucediendo, para que el muchacho se abra y en caso de que exista algún problema, tanto escuela o con compañeros, entonces él lo puede relatar y lo ayuden a salir de ese problema sin meter a otras personas. Esto me refiero a alguna pelea, ya sea física. Algo que también me parece muy importante dentro de las tareas de los padres de familia es el hecho de que justifiquen inasistencias. Esto es por la siguiente razón que les quiero compartir. En la calendarización que yo les di a mis alumnos, les puse cuándo iba a revisar trabajos. Les di fecha para calificar del 1 al 10 en caso de que me hiciera falta calificar algún trabajo. No es que no los califique siempre, sino que se me haya pasado uno o que simplemente mi alumno no haya asistido. La semana pasada me dediqué a hacer este tipo de actividades. Sin embargo, tuve mucha inasistencia. Cuando yo preguntaba qué era lo que sucedía con mis estudiantes, los compañeros de ellos me decían que se habían ido al mar, que se habían ido de vacaciones. Nosotros como maestros entendemos perfectamente que hay algunos padres de familia que necesitan pasar vacaciones. Pero con esto simplemente yo en lo personal me gustaría pedir que al momento de que se van a ir de vacaciones nos informen y que no simplemente se vayan, que le enseñen a su hijo cuál es la responsabilidad que él tiene que tener en la escuela para que se pueda ir. Yo les comentaba antes de que se fueran o antes de que sucediera esto, yo les decía, si no vas a venir, si no vas a asistir, si ya tienes algún plan, manda tu cuaderno o tus trabajos con otro estudiante, déjalos en prefectura, déjalos en algún lugar en donde yo los pueda tener para entonces poderte calificar y que no vayas a perder estos puntos. Sin embargo, muchos alumnos se iban y no dejaban las actividades que tenían. Entonces ya solamente después llegaba el padre de familia y comentaba que por favor le revisara el cuaderno porque se habían ido de vacaciones. ¿A qué voy con esto? Necesitamos enseñar a nuestro alumno el sentido de responsabilidad. Necesitamos enseñarlo que existen algunos lugares en donde no se va a hacer lo que él quiere, sino que existen diferentes reglas que debe de cumplir. Existe la posibilidad de que nosotros seamos un poco más flexibles. Perfecto, no me lo puedes entregar, entonces dejo que me lo traigas después. Pero hablando, no simplemente haciendo la voluntad de una persona. Bueno, profe, y espero que este video te haya funcionado el día de hoy. En caso de que requieras mayor información, ya sea con el manual de convivencia que yo realicé o que necesites el formato en el que yo estoy anotando los alumnos que se encuentran reprobados, con mucho gusto te lo puedo pasar. Me puedes contactar por este medio, deja tu comentario, tu correo electrónico y yo me comunicaré contigo para darte la información completa y pasarte los documentos. O bien, me puedes visitar en mi Facebook o en Instagram, me encuentras como La Teacherina. Sería todo el día de hoy, agradezco tu tiempo, muchas gracias, hasta luego.